Bueno, pues muy buenas tardes a quienes habéis querido acercaros esta tarde al acto de clausura del primer ciclo de presentaciones sobre el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Bienvenido a nuestro secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos Díaz, que ha tenido la amabilidad de acercarse al INAP en este primer intento de recuperar la vida normal, la presencialidad y con unas presentaciones con las que el INAP pretende sumarse a la reflexión y al debate sobre algo que tanto importa en este momento y que es vital para la recuperación social y económica del país, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Han pasado por el INAP en jornadas anteriores diferentes subsecretarios y subsecretarias de distintos ministerios. Hemos seleccionado unos cuantos precisamente por ser diversos. Había ministerios más grandes, alguno con inversiones tan importantes que llegaban a ascender a 15.000 millones de euros, otros con proyectos de menor cuantía pero de enorme complejidad, como por ejemplo la subsecretaría del Ministerio de Cultura. En algunos ministerios han buscado fórmulas de gestión muy orientadas a la colaboración público-privada, por ejemplo el de Industria, cuyo subsecretario nos habló de los PERTES, ese gran misterio. En otros casos se ha hablado de fórmulas de gestión más vinculadas con una manera más clásica subvencional. En otros casos ha habido ministerios que, digamos, se comprometían a invertir prácticamente en solitario en los fondos asignados. En otros casos estos fondos estaban enormemente territorializados. Bueno, han sido unas experiencias que yo creo que aportan un poco más de luz en esta compleja herramienta que vamos descubriendo a medida que se va gestionando en los ministerios. Este ciclo tiene vocación de continuidad. Tenemos previsto un segundo ciclo con presencia de otros subsecretarios en el último trimestre del año, en ese caso para ver cuál es el impacto real que se está produciendo en la gestión en unos ministerios, muchos de ellos disminuidos en cuanto a sus recursos y tras unos años de ofertas de empleo público escasas. Esperamos que con las ofertas de empleo público de los últimos años y las del futuro todo eso se pueda llegar a equilibrar y a paliar. En cualquier caso, en el día de hoy, como decía, tenemos al secretario de Estado que nos va a hacer una presentación de clausura y va a ser el broche que cierre este ciclo, como decíamos. Antes de nada, queremos pediros disculpas, no ha sido por causa achacable a nuestra voluntad, ni a la del INAP, ni por supuesto a la del secretario de Estado. Ha tenido una llamada urgente, inexcusable, que ha tenido que atender, pero os agradecemos la paciencia de habernos esperado estos minutos de más y trataremos de ganar un poco el tiempo ahora con la presentación y quizá acortando un poco el turno de preguntas. Así que sin más y agradeciendo de nuevo al secretario de Estado su presencia, le doy la palabra. Adelante, Víctor. Sí, muchas gracias, Consuelo. Ha sido culpa mía. O sea, esto hay que decir las cosas como son, porque culpa mía porque tenía una llamada. En esto Consuelo no ha faltado la verdad, pero es verdad que encontré una llamada que era inexcusable y no podía no atenderla. Bien, yo creo que tengo que hacer la exposición, que intentaré acortarla un poco, pero creo que es relevante de lo que estamos hablando. Y además, cuando Consuelo me dijo, he tenido la idea de que vengan pues diferentes subsecretarias y subsecretarios de los diferentes ministerios a explicar cómo se va a hacer la implementación de los instrumentos de los fondos, y después me dijo, quizá que clausures. Yo pensé, después de haber pasado todos los subsecretarios y subsecretarias, pues lo que yo pueda decir posiblemente tenga mucho menos interés, porque al final son dejármelo decir así, el brazo armado, ¿no? de la implementación y de la ejecución de lo que son los fondos europeos. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias, Consuelo, por la presentación. Y para mí, sabes que siempre es un placer venir a esta casa, que es, por cierto, donde me estrené como secretario de Estado en mi primer acto público. Y como os decía, pues yo creo que la organización de estos ciclos ha sido no solo útil, porque además yo tengo un subsecretario que es Alberto, que es muy ordenado. Entonces vino y automáticamente me envió su presentación para decirme, como sé que vas,
quiero que sepas lo que he dicho y tal, y me la miré, porque él es ordenado y yo me leo las cosas, entonces, y ya vi que la cosa iba profunda, ¿eh? O sea, que la cosa iba en serio, que esto no era de venir aquí a decir 4 generalidades, sino a hablar en serio de lo que van a suponer estos fondos. La primera cosa que yo os quería decir es que si queremos que esto funcione, que el plan cumpla su función, creo que tenemos que poner todos un poco de nuestra parte. Esto va a ser un reto como muy conjunto, muy importante y muy grande. Y el necesario consenso que requiere la implementación de proyectos de esta envergadura lo ha reclamado incluso la Comisión Europea, que como sabéis, y cito, consideró el pasado 16 de junio que el plan de recuperación presentado por el Gobierno era sobresaliente en su valoración final. Mi gente me había escrito aquí una frase que ponía, yo también lo creo, y yo la he cambiado por poner lo es. Es decir, porque que yo lo crea es poco, digamos, importante, pero es que yo pienso que lo es sobresaliente. Yo me he dedicado a mirarlo con atención, sobre todo el instrumento que tiene que ver con el ministerio nuestro, y porque lógicamente es donde tengo que poner el esfuerzo y creo que sinceramente que lo es. En palabras de Ursula von der Leyen, que me permitiréis que haga mía, decía y cito, este plan transformará profundamente la economía española y la hará más ecológica, más digital y más resiliente. Yo creo que es el resumen al final, ¿eh? Es decir, que estamos hablando de un plan que es netamente de ámbito económico, pero que tiene unos fundamentos económicos modernos, nuevos, diferentes, que se fundamentan no en el crecimiento del ladrillo que conocíamos, incluso en el del turismo, incluso, que son muy importantes. Es decir, que nosotros no podemos perder nada. Nosotros lo queremos todo, queremos lo que teníamos y lo que venga. Y por lo tanto, ahí yo creo que es verdad que lo que tenemos que tener claro es que esto que viene no tiene que tener los fundamentos que teníamos interiorizados al principio como economía española hace unos años, sino que ahora vienen otros elementos. Efectivamente, el plan de recuperación yo creo que es el proyecto de país más ambicioso de las últimas décadas en su globalidad. De hecho, creo que es el plan más ambicioso que un gobierno se haya propuesto llevar a cabo. No lo digo desde un punto de vista partidista, lo digo por la envergadura. Y cuando digo un gobierno con los gobiernos, porque al final este proyecto, si no es con los gobiernos autonómicos, sino con los gobiernos locales y con la iniciativa privada, posiblemente no saldrá adelante. Y por eso es un proyecto que yo entiendo que es de contexto. No es un proyecto solamente del Estado, sino que es un proyecto del contexto económico del país y que requiere de la implementación en el contexto. En cuanto a los objetivos, el plan, tal y como ha constatado también la Comisión, yo creo que puede abordar con cierta eficacia los retos que se han señalado, ¿no?, en sus principales líneas. Decíamos antes, transiciones ecológicas, digitales, reforzar el potencial de crecimiento, la creación de empleo, la resiliencia económica, institucional, social. Yo, todo esto que son grandes palabras, yo la palabra resiliencia, os he de decir que no os voy a decir que la conozco hace un año, pero que la utilizo hace un año sí. Yo creo que en esto, como todos tenemos que ser un poco humildes, lingüísticamente también, esto de la resiliencia es una palabra como muy nueva, pero es verdad que sí que resume muy bien lo que nos ha pasado, porque este plan al final no deja de ser fruto del estrés económico que ha generado una pandemia. Tampoco nos equivoquemos, por lo tanto, es el resultado de buscar cómo ser resilientes a la situación, ¿eh? Y eso también lo tenemos que tener claro. Una pandemia, por cierto, que ha supuesto un cambio de paradigma radical. Yo soy secretario de Estado y como no soy subsecretario ni subsecretaria, tengo que también venir a decir alguna cosa un poco más de contexto que decía antes, ¿no? Yo soy de la opinión, creo que el mundo del que salimos después de la pandemia ya no va a ser el mundo del que entramos. Y por lo tanto, cualquier actuación que hagamos en el ámbito económico, político, de la implementación de nuestras políticas públicas, también tiene que tener en cuenta que ya no estamos en el mundo previo al 12 de marzo del 2020. Eso no lo digo ni para bien ni para mal, lo digo constatando, ¿eh? Y yo, que soy de la opinión de que cada gran crisis es una gran oportunidad, yo, maldita sea esta crisis, vaya por delante, solo faltaría, soy el primero que ha perdido familiares en ella,
pero es verdad que llegada y no siendo evitable, aprovechémosla para salir adelante. Y claro, en esto, el otro día leía, por ejemplo, decía, yo tengo aquí anotado, ¿no? Porque el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, decía una cosa que puede parecer como muy sencilla, pero no lo es, y bien analizada, dice mucho que dice, el plan español es tan ambicioso como lo es la situación. Bueno, yo creo que lo dice casi todo. Es decir, aquí en esto como diciendo, como hagamos menos, cuidado que a lo mejor no salimos o no salimos bien. Y el plan, al final, que es un plan de resiliencia en el sentido estricto de la descripción de la palabra, también requiere, permitidme aquí que os invite un poco al reto y que os provoque un poco, de gente que lo lleve a cabo que sea resiliente. Es decir, todo esto, si vamos a hacer una cosa que sea para un país resiliente, quizá que los que estamos al frente seamos los primeros resilientes. Y también os digo, y un poco optimistas. Tendemos a ser un poco, a veces, pesimistas o os diré, poco optimistas respecto a nuestras capacidades y posibilidades. Y somos un país alucinante cuando se ha tratado de salir de los momentos complicados. Yo hoy me he enterado por Twitter que en mi comunidad autónoma de Cataluña están vacunando a la gente de 30 años. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Es decir, sepamos que estamos en un país que cuando nos hemos propuesto algo aquí, y eso es el ejemplo más claro de cogobernanza y de participación de todas las administraciones. O sea, yo me vacuné el sábado en un pabellón municipal donde había voluntarios, policía local, enfermeras y médicos que dependen de la comunidad autónoma y vacunas que han mandado el Estado y que ha comprado la Unión Europea. Esto es lo que yo vi el otro día en el pabellón donde me vacunaron. Entonces, un poco este plan, ¿qué pretende? Hombre, pretende que este plan de resiliencia sea la implementación general de un poco de lo que hemos hecho con la vacunación y con otras grandes cosas que hemos hecho durante los últimos meses. Y al final es un plan netamente económico. Yo sé que a veces suena como raro, ¿no?, que los gobiernos progresistas hablen de que sus proyectos son netamente económicos. Yo lo digo con bastante tranquilidad. Yo creo que ahora mismo el gran esfuerzo de este país tiene que ser la modernización de su economía y las bases de su economía. Al final, si no se genera riqueza, es difícil distribuirla, ¿no? Pero eso es una generalización que la decimos mucho, pero que ahora la podemos hacer con una cantidad ingente de dinero. Pero esto un poco era la reflexión general, pero yo venía un poco también a explicar, me dejáis que os tutee, imagino, a explicaros algunos elementos o algunas líneas que tienen que actuar más como tractoras, ¿no?, de toda esta implementación. Y dentro de estas 10 políticas palanca, que son las que la Unión Europea nos ha marcado, y que incluye el plan, tenemos dentro de la política palanca el componente 11, concretamente, que es del que yo os puedo hablar iba a decir con autoridad, no, con autoridad habla Alberto del plan. Yo hablo, pero he aprendido mucho de él porque tengo largas conversaciones con él, que sabéis que lo considero una persona muy brillante y es capaz de explicarme cosas que para mí a veces son complicadas, ¿no? Porque la administración, he trabajado en otras administraciones, pero bueno, he llegado hace poco a la administración del Estado, concretamente hace un poco más de un año, y por lo tanto soy en esto bastante humilde a la hora de decir lo que sé y lo que no sé, que es poco. Modernización de las administraciones públicas, 4.238,8 millones. Me dijo el otro día un compañero mío, ¿por qué nos dices 4.238,8? Digo, porque no se nos puede escapar ni un céntimo, tú. Aquí tenemos que ir hasta lo último, porque esto es muy importante y el último céntimo en el último pueblo es importante. Es importante en su implementación, su ejecución, su utilización. A mí, sin extenderme demasiado y procurando, yo no quiero crear reiteraciones respecto a lo que Alberto expuso de nuestro ministerio, sí que me gustaría
destacar algunas reformas concretas que contempla nuestro componente y que creo que son interesantes de explicar en un foro como este. Si estuviéramos en un foro pues quizá menos institucional o quizá menos formado desde el punto de vista de la administración pública, pues no serían a lo mejor adecuadas. Pero yo creo que hablar del componente 11, de verdad, de lo que puede suponer, es lo adecuado en un foro así. Mirad, yo llevo, desde que salí de la universidad, os diría desde antes, pero bueno, por poner un elemento temporal, desde que salí de la universidad, que hace 4 días, como podéis observar, oyendo que hay que reformar la administración. Entonces van pasando los partidos, van pasando los responsables, van pasando los funcionarios, o sea, por mi vida va pasando gente, y dice, hay que reformar la administración. Y de repente llego el 24 de febrero del 2021 al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que ya no se llama de Administraciones Públicas, pero que es el antiguo Ministerio de Administraciones Públicas, y el ministro me dice, tenemos que hacer 2 cosas, muchas más, pero 2. Mira, secretario, tenemos que acabar con la temporalidad en la administración pública y reformarla. Y yo, claro, me salió del alma y como ya veis que yo soy un poco, le dije, ¿solo? Bueno, oye tú, si solo es eso, dice, sí, porque esto nos lo pide Europa y entonces estará bien y haremos, y esto es interesante y yo creo que es un reto. Entonces, claro, nos empezamos a meter en esto. ¿Qué implica la reforma de la administración que proponemos nosotros en base al componente 11? No ajena a lo que nos propone Europa, de la mano de Europa, para recibir su dinero, porque en esto también, seamos claros, todos los países estamos un poco maniatados a que sin reformas no hay paraíso. Entonces, vamos a hacer las reformas, yo os diría, no obligados, pero con un aliciente. Y el aliciente es que va a llegar dinero para hacer inversiones también. Y eso no está mal, porque es un buen concepto. Si usted reforma, usted tendrá la administración preparada para hacer inversiones que sean eficientes. A mí me parece que es una lógica con la que Europa ha jugado, que es nueva, por cierto. Yo recuerdo a todos y a todas que la lógica en la anterior crisis fue la austeridad. Ahí lo dejo. Es decir, no gastemos. Ahora la lógica ha sido diferente. Ha sido, vamos a ser muy estrictos en qué nos lo vamos a gastar, pero muy generosos en cuánto nos podemos gastar. Y es una lógica absolutamente diferente. Ahí me gusta más la segunda. Respeto a quien tenga otras, pero me gusta mucho la segunda. El componente contempla 2 cosas, reformas e inversiones, como os decía. O sea, tan sencillo y tan complicado como eso. Al referirme a las reformas sin dotación económica, que os decía, esto es lo que no tiene dinero, pero que sin esto no hay dinero, tienen, para mí, fijaros que os he dicho, que las 2 cosas que el ministro me advertía que teníamos que hacer tenían que ver con las reformas, no con las inversiones. Es decir, las 2 grandes cosas que me decía es, tenemos que hacer esto y esto, que eran reformas. Y, por lo tanto, no quitemos de nuestro radar que los fondos europeos tienen en gran medida el proceso de transformación y ese proceso de transformación no tiene dinero detrás. Tiene que ver con decisiones que tienen que tomar el Estado, las comunidades autónomas, los entes locales, los empresarios y la sociedad en su conjunto. Y eso no tiene que ver necesariamente con gastar dinero en esto. Objetivos estratégicos del componente 11. Intentaré ser breve porque tampoco, como decía, voy a aportar nada que no sepáis, pero sí que creo que hay cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, digitalizar la administración y sus procesos. Mira, yo pongo un ejemplo siempre que María, que es una asesora que me acompaña siempre a los sitios, me lo ha oído ya 1000 veces porque me acompaña todo el día y yo tengo 4 o 5 frases, no tengo más, pero estas me las sé y las digo. Entonces, yo he tenido una experiencia. Yo he sido concejal un tiempo y he sido concejal de servicios generales. Entonces, ahí me dijeron una vez, vamos a implementar el certificado digital. Entonces, bueno, todo el mundo tal, y la gente recibió un mail, le dijeron, usted tiene un certificado digital, este es su código, venga a la oficina de atención ciudadana, le daremos no sé qué, la gente no entendía nada. El certificado digital ha funcionado cuando la gente necesita el certificado digital para funcionar. Esto es la realidad, la cruda realidad, no de nuestro país, del conjunto de los países. Es decir, que las transformaciones digitales funcionan cuando requerimos
de esa transformación digital para funcionar. Segunda cosa que me gusta decir en la transformación digital. Mirad, la transformación digital, la no transformación digital, si genera brecha digital, es la base de uno de los elementos más importantes por los que se genera pobreza en los próximos años. La brecha digital va a ser igual a pobreza en los próximos años en el mundo. Ya no estoy diferenciando entre el primer, segundo y tercer mundo, ¿eh? Estoy diciendo que en el primer mundo el acceso a lo digital será un factor de riqueza. Y por lo tanto, si nosotros queremos tener un país que tenga una economía sólida y una situación equilibrada socialmente, no puede tener brecha digital. Y si no puede tener brecha digital, su administración no puede generar brecha digital, por definición. Tiene que resolverla. Aquí, esta digitalización de las administraciones públicas, y por lo que respecta también no solo a la AGE, que también, sino que nosotros vamos a contribuir a que sea una digitalización a nivel autonómico y a nivel local, a nosotros nos ha tocado 1.000 millones de euros. Y esos 1.000 millones de euros, ¿qué le decimos a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a los entes locales y a algunos de nuestros entes de la AGE que pertenecen a nuestro ministerio? Oigan, miren, vamos a intentar ver si con proyectos que sean muy heterogéneos, que no tienen por qué estar encorsetados, que cada ayuntamiento, cada comunidad autónoma sabe sus necesidades. Somos el Ministerio de la Política Territorial, o sea que esto de la descentralización y de la autonomía nos lo creemos y por lo tanto lo tenemos que implementar. Intentamos ser muy ligeros a la hora de poner condiciones con una sola condición. Una que le dije una vez a una alcaldesa que me dijo, secretario, sincronizar semáforos es digitalizar la administración. Y dije, no. Eso está en la ventanilla del ministro Ábalos, alcaldesa. Esto no está en la mía. Para que nos entendamos. Es decir, que digitalizar la administración es digitalizar la administración y crear. Entonces, ¿qué decimos de digitalizar la administración? Software, hardware, procesos, formación del empleado público y formación del ciudadano. Porque es un ciclo. Si falla algo, no llega. Si hacemos todo, pero una de esas partes no llega, da igual que sea una digitalización en el ámbito del bienestar social, que sea una digitalización en el ámbito fiscal o que sea una digitalización en el ámbito de los procesos administrativos. Lo importante es que el círculo sea sólido. Y ahí tenemos un acuerdo del que yo me siento especialmente contento, porque normalmente te pones contento cuando las cosas cuestan. Y este acuerdo ha costado con el SGAT, con la SGAT, que es, y por lo tanto con SEDIA, que es un acuerdo que tiene como fin último poder evaluar esos proyectos, autorizarlos e implementarlos. Y las administraciones públicas, yo creo que tenemos ese reto como un reto, vamos, me parece básico. Segunda parte, tenemos que colaborar en una cosa que es importante también y que en esto tenemos que ver cómo lo podemos hacer, que es el reconvertir los procesos internos para lograr una mejor gestión. Y esto no solo tiene que ver con la digitalización, tiene que ver con otras cosas. Y esos procesos internos que tienen que ver con todo, ¿eh? O sea, no estoy hablando solamente de los procesos, no nos lo tomemos tampoco, como os decía antes, no nos echemos sobre las espaldas todo, ¿eh? O sea, aquí todos tenemos que contribuir. Pero yo creo que la primera cosa por la que tenemos que empezar, si queremos afrontar realmente cambios en los procesos, en el proceso administrativo, en la eficiencia de la administración, pues sí, ya lo sabéis y además como lo leéis en la prensa, porque en este país una cosa que saben 2 ya no es secreta y que saben 3 es pública y que saben 4 en Madrid es un titular en una portada, digamos, pues es reducir la temporalidad y mejorar las condiciones del capital humano que tiene que hacer lo que queremos hacer. A mí me parece, yo el otro día decía en una conferencia en Sevilla, yo quiero cambiar muchas cosas de la administración pública, entre otras cosas, ver qué reformas necesita su capital humano, sus empleados públicos. Pero yo he trabajado para un ayuntamiento, para una comunidad autónoma, para una diputación provincial y para el Estado y en general y con contadas excepciones me he encontrado magníficos servidores públicos.
Y eso es la primera cosa que deberíamos intentar revertir. Esa a veces mala imagen de una cosa que es tan sencilla que yo le digo a mucha gente, digo, mira, yo no sé lo que tenéis, qué opinión tenéis de los funcionarios o de los empleados públicos, pero yo te digo que tu vida sería peor sin ellos. Esto de entrada, y si quieres seguimos hablando. Entonces, la gente se queda como bastante sorprendida, pero yo creo que tenemos que sacar este. Por lo tanto, os digo, y después entraré a hablar de la temporalidad, tomaros lo que os digo como un llamamiento que nos tenéis que ayudar a no tomar los cambios como que queremos revolucionar cosas que funcionan, sino que queremos mejorar cosas que funcionan. Por lo tanto, no como una agresión o como un ataque, sino más bien todo lo contrario, como una mejora. Y después, hoy nos acompaña Miriam, que es la Secretaria General de Coordinación Territorial, los instrumentos de cooperación interterritorial. Es decir, nosotros también tenemos que profundizar en las reformas que tienen que ver con que vivimos en el estado que vivimos. Nos puede gustar más o menos a algunos. A mí me encanta el estado descentralizado. Hay gente que no, yo respeto, pero lo que es verdad es que es un hecho. Lo que es verdad es que la vacuna la ha pactado la Unión Europea, la ha comprado el Estado, la ha distribuido el Estado, la ha recibido la comunidad autónoma, la ha distribuido en la comunidad autónoma que ha puesto las enfermeras y los médicos, y en gran medida los espacios físicos alternativos a los habituales los han puesto los ayuntamientos. Y eso es España. Entonces nos puede gustar más o menos, pero mientras sea así, quizá que lo hagamos lo mejor posible. Digo, como propuesta aquello simplificadora de lo que creo que tenemos que hacer. Dejadme que me salte páginas, porque hay cosas que son un poco más y que vaya a alguna cosa que seguro que os interesa. Después podemos hablar de lo que queráis. No tengo mucho tiempo, por desgracia, pero dejadme que me pare un momento en el tema de la temporalidad, de la captación del talento y de la selección. Que esto sé que es un tema que os gusta y que a mí también me apasiona, pero que además yo creo que es muy relevante. Porque nosotros estamos afrontando una cosa, yo veréis, nosotros no seríamos nada sin nuestro equipo, y nuestro equipo es un equipo que estaba cuando llegamos y que yo espero que se quede cuando nos vayamos. Es decir, que no tengo ningún sentido de patrimonialización, ¿no? de la gente que hace las cosas. Pero es verdad que trabajamos sobre una base que siempre nos dice el ministro, que es, hemos venido a hacer cosas. Si no hacemos cosas, quizá que no estemos, ¿no? Y en esto, yo os tengo que reconocer que posiblemente es donde más reticencias, obstáculos me he encontrado por parte de algunas partes de la administración. Pero es normal. Es decir, la administración, como todos los colectivos, no lo público, los colectivos públicos, privados, son resistentes al cambio porque la naturaleza humana lo es. Por lo tanto, yo en esto estoy bastante tranquilo respecto a las resistencias, porque es verdad que después cuando se hablan con determinados colectivos se entienden y se pueden rápidamente compartir. La primera gran actuación tiene que ver con la necesidad de atajar el problema de la temporalidad. ¿Os acordáis aquellos los que seáis abogados, que nosotros, los que seáis juristas, porque después otra cosa es ser abogado, pero los que seáis juristas, los que tenéis la carrera de Derecho, sabéis que nos decían siempre una cantinela que era: la justicia tardía no es justicia. La administración con temporalidad no funciona. La administración con temporalidad presta un mal servicio. Presta mejor servicio la administración que tiene un personal en mejores condiciones laborales. Pero por una cosa obvia. Si uno presta un mejor servicio, se siente más cómodo donde está y se siente reconocido en su sitio. Entonces, hay que atajarlo para prestar un mejor servicio. Y entonces, eso, ¿cómo lo queremos hacer? Primero, reducir la tasa de temporalidad existente, la que tenemos ahora. ¿Cómo? Con procesos de estabilización 2017-2018 y con un proceso de estabilización extraordinario, que será un proceso de estabilización que queremos que sea el último, porque queremos hacer una regulación en el EBEP que diga: aquella administración que tenga una persona en una plaza estructural en situación de interinidad más de 3 años, esa persona tiene que ser indemnizada porque usted la ha tenido en abuso
y esa plaza tiene que salir. Por ley. Usted no puede concatenar la interinidad, porque eso es malo para el trabajador y malo para la administración. Por lo tanto, primera cosa que decidimos cuando llegamos al ministerio ante esta situación, que no nos vuelva a pasar lo mismo. Vamos a tomar las decisiones necesarias para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Segunda cosa, tenemos que tomar las medidas para evitar y sancionar el abuso y el mal uso. Es decir, lo que decíamos. Es decir, que una cosa es evitar y otra cosa después es ya esa reforma que nos lleva a decir y usted tiene que indemnizar. Aquí os digo, la llamada que he tenido, y por eso he llegado un poco tarde, tenía que ver con este tema. Estamos ahora en el momento, ¿vale? Os avanzo algunas cosas. Nosotros estamos yendo muy lejos, porque pensamos que es ahora o nunca. Ahora o nunca. Y la oferta que le estamos haciendo a los sindicatos, a las comunidades autónomas y al mundo local es que compartamos que hemos cometido un error todos durante mucho tiempo. Primera cosa que yo creo que estaría bien. Y segunda cosa, que aquí tenemos que poner todos un poquito de esfuerzo para ver cómo podemos eliminar esa bolsa de temporalidad que tenemos y evitar que se nos vuelva a acumular una nueva. La nueva, al final, depende de que la reforma del EBEP se produzca y se implemente, porque ahí habrá automáticamente, en el momento que pones una sanción por el abuso, que es la indemnización, ahí ya se acabó, ya no es como ahora. Dice, me decía otro día una persona, no, pero ahora tampoco es permitido. Sí, pero no es sancionado, en el estricto sentido. Es decir, no hay indemnización ni tiempo máximo. ¿Vale? ¿Qué queremos para con los que ya están? Mirad, yo como secretario de Estado creo que quien ya ha estado prestando un servicio y lo ha prestado razonablemente bien, porque si no, no estaría allí, lo mejor para la administración es que en una situación normal y yendo a unos procesos de acceso se pueda quedar. Pero también entiendo que el concepto de fijeza ya, que es yo entré para una cosa temporal, pero después se ha convertido en una temporalidad permanente y eso me da derecho a acceder sin pasar por ninguna prueba de acceso, no es posible. Y como no es posible, tenemos que combinar las dos cosas. ¿Qué le ofrecemos? No, no es posible porque no es constitucional, porque hay una cosa que es igualdad, mérito y capacidad, que además el Tribunal Constitucional ya lo ha establecido. Entonces, no, pero no voy a entrar en un debate, por favor. No voy a entrar en un debate o sea, no, vengo a hacer una clausura, no un debate. Después, si quiere, cuando acabe bajo y hablamos lo que... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, en esencia, de poder llevar a cabo una estabilización que sea muy favorable para aquel que ya ocupa el puesto. Muy favorable quiere decir un concurso oposición que se producirá el mismo día que el día que se produzca la oposición de las plazas libres, por lo tanto, no me sirve esa cosa que me dice alguna gente, es que yo me tengo que jugar la plaza con una persona. No, no, porque vamos a evitar que eso pase porque pensamos que sería injusto. Y segunda parte, que la parte de mérito tenga mucha vinculación, no solamente con el mérito para el puesto, sino por el hecho de haber ocupado ese puesto concreto, porque eso tiene una lógica. Y ahí vamos a intentar favorecer esa estabilización. La verdad es que es complicado y que el tema de la estabilización y de la temporalidad es una manta que cuando no cubre los pies, no cubre la cabeza y es complicada, pero vamos a intentar afrontarla. Compromiso con la Unión Europea, estabilizar en los próximos 3 años 300.000 personas. A mí me parecen una barbaridad. Muchísimas. Después podemos hablar de si son 300.000 o no son 300.000. Los números, cada uno pone los que quiere, pero tenemos que empezar a diferenciar lo que es una persona que está temporal porque entró para cubrir una plaza temporal y que efectivamente al final su plaza ha sido estructural y ha estado muchos años en situación temporal en una plaza estructural, de lo que no es eso. Entonces, hay que ser precisos en esto porque si no la definición lo que nos pasa es que nos embarrancamos en conceptos. Nos ha pasado ahora, por desgracia, con la crisis pandémica. Ha habido gente que ha accedido a la administración para hacer tareas concretas para la crisis pandémica
Y nos encontramos que ahora nos dicen, es que ahora me echan ustedes a la calle. No es de nuestro ministerio, ¿eh? Por eso lo digo con cierta tranquilidad, porque no es una cosa concreta de nuestro ministerio. Pero no es que yo no lo he hecho a la calle, es que usted tenía un contrato de 1 año y se ha acabado el año. Después podemos discutir otras cosas, pero digamos, diferenciemos lo que es temporalidad de lo que no es temporalidad. Eso no es temporalidad. O dicho de otra manera, permítanme que les diga, eso es una temporalidad absolutamente legal. Y, por otro lado, muy importante, absolutamente necesaria para que la administración funcione. O sea que en esto veamos un poco. Segundo tema. Voy acabando, Consuelo. Mira que me dijiste que tenía que ser breve, pero no hay manera, ¿eh? Captación de talento. Mirad, en esto voy a ser muy claro. Nosotros tenemos un problema. En los próximos 10 años se nos va a jubilar el 50% de los empleados públicos de la AGE. ¿Qué quiere decir eso? O empezamos a captar talento y gente que tenga interés por venir a la Administración General del Estado, o vamos a tener una quiebra literal, quiebra, porque no vamos a poder hacer frente. Entonces, ¿qué intentamos? Intentamos hacer un plan y estamos llevando a cabo un plan que tiene que ver con un modelo de captación que le diga a ese joven universitario, a ese joven de FP, a ese joven de formación superior, ¿por qué estás dispuesto, por ejemplo, a estar 3 años de becario en un despacho de abogados gratis y no a estar 2 años estudiando unas oposiciones gratis? Quiero decir que en esto tenemos que ser también capaces de decirles todas las potencialidades que tiene. La administración tiene un problema digamos, de competitividad salarial. Lo discutiría en muchos casos. ¿Tiene un problema de que no sea multidisciplinar? Lo niego, no lo discutiría, lo niego. Vamos, no hay más multidisciplinaridad que la Administración General del Estado. Tenemos médicos, pero tenemos astrónomos, tenemos físicos, tenemos químicos, tenemos de todo. Tenemos ingenieros, o sea, hay de todo. Por lo tanto, disciplinas las que quiera cada uno, ¿no? Y, por lo tanto, en esto sería muy bueno y muy adecuado que también nos ayudarais mucho, que es en intentar que esa captación del talento fuera una realidad. Voy acabando, que si no, Consuelo ya no me invitará nunca más. Voy acabando. Yo creo que ahora estamos en un momento que es histórico. Solo he podido dar algunas pinceladas de algunas cosas que queremos hacer. Yo creo, sinceramente, que si nos ponemos todos un poco, podemos sacarlas adelante. Para mí, lo que es la modernización de la administración y lo que es la reducción de la temporalidad, que no es porque el ministro me dijera qué es lo que hay que hacer, que también solo faltaría, pero porque además creo que es lo que hay que hacer, pueden cambiar el futuro. Nosotros, digamos, para hacer coches eléctricos hay otros ministerios, pues que nosotros tenemos que centrar en lo nuestro. Pues es estrictamente necesario que nos centremos. Yo creo que estamos en disposición de hacerlo. Tenemos ahora una pequeña cantidad de dinero que nos lo puede permitir. Yo os invito a que si tenéis ideas nos las hagáis llegar y que si tenéis aportaciones ahora cuando acabe la clausura yo puedo compartirlas con vosotros sin ningún problema, y agradezco al INAP la labor que hace, ¿no?, de distribuir ciencia sobre estos fondos, que la verdad es que a todos el primer día que nos llegaron nos cayeron como un jarrón de agua fría diciendo, ¿y ahora qué hacemos con todo este dinero? Después, cuando empiezas a meterte, te das cuenta que es poco, porque claro, en el momento que lo distribuyes. Pero bueno, vamos a por ello. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, nos seguimos viendo para hablar de esto y de otros temas. Muchas gracias a ti, secretario. La verdad es que hemos agotado el tiempo, con lo cual no nos queda más. A ver, que estoy sin conectar. Bueno, muchas gracias, secretario. Hemos agotado el tiempo, por lo tanto, no podemos dar este turno de palabra, de preguntas que normalmente hemos dado en presentaciones anteriores. Pero en cualquier caso, esta era una presentación y una ceremonia de clausura. O sea que
con esta intervención quedaría clausurado el ciclo y os invito a escuchar al secretario en la conferencia inaugural que tiene prevista en la próxima actividad del INAP en relación con el plan de recuperación, que es un seminario que va a tener lugar entre los días 14 y 16 en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander y a la que todos estáis invitados. Muchas gracias y la verdad es que tu intervención ha sido un chute de optimismo para las empleadas y los empleados públicos. Intentaremos, como siempre hemos intentado, estar a la altura de la expectativa. Y nada más, muchas gracias y hasta siempre.